Y entonces ahora sí voy a ver el tema del... Deme un momento, por favor. Sí, pues como podemos ver seguro ahí, ya son cosas muy que las tenemos que dominar en realidad, ¿no? Si estamos hablando de competencias, hay temas que realmente tenemos que dominar. Entonces, a ver, para empezar, me gustaría, por favor, si puede ser Gladys Coro. Gladys está por ahí. Licenciada, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está Gladys? ¿Todo bien? Todo bien, licenciada. Listo. Entonces, con la primera consultita, y para que usted nos pueda explicar. La formación basada en competencias la entendemos como un modelo pedagógico, un enfoque, una estrategia. ¿Cuál de estos tres y por qué? Es un enfoque pedagógico porque nos permite transmitir las enseñanzas a través de los seres, ¿no? Entonces, vamos a poder fortalecer las capacidades, habilidades, destrezas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya, gracias. Gracias, Gladys. Efectivamente, cuando hablamos de la formación basada en competencias, habíamos dicho que es un enfoque, ¿no? Es un enfoque porque no es otra cosa que una forma de mirar un proceso educativo, ¿sí? De mirar con ojos de competencias, justamente, todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, más allá de los diferentes modelos que se puedan utilizar o las diferentes estrategias que podamos utilizar. Lo importante es tener presente justamente esa mirada, digamos, el tener ese chip justamente de lo que son las competencias. Por eso entonces se habla de que es un enfoque y no tanto un modelo que a veces dentro de los modelos pedagógicos tendemos a como que cuadricular, sino que eso nos da un mayor espectro, si se quiere, para poder actuar, pero sin perder de vista las competencias. ¿Ya? Entonces, ahora sí, voy a solicitar a José Mauricio Rivera. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está Mauricio? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Más o menos. Bueno, ya. ¿Qué entendemos por competencia, Mauricio? ¿Qué es una competencia? ¿Qué dice Mauricio? ¿O hay alguien que lo quiera apoyar? No lo estamos escuchando, Mauricio. Pamela, tal vez Pamela Sosa. ¿Cómo está? Buenas noches a todos. ¿Cómo está? Buenas noches, Pamela. ¿Qué dice? Usted nos puede ayudar porque creo que Mauricio está con problemas en el micrófono. Por favor. Es un desempeño que lleva a efecto una persona, integrando los tres tipos de saberes, ¿no? O sea, los tres en sus tres dimensiones: el saber conocer, el saber hacer y el saber ser, ¿cierto? O sea,
son aplicados a las actividades y a la resolución de los problemas que se les va presentando a cada persona en su ámbito profesional. Exacto. Así es, Pamela, ¿no? Entonces, cuando habíamos dicho que podemos tener muchísimas otras definiciones, pero que en el marco de este proceso que estamos llevando, vamos a entender a una competencia como un desempeño. Y hemos dicho que es así de simple como un desempeño, además un desempeño complejo, que la clave, cuando hablemos de competencia, siempre va a ser que integra de manera dinámica las tres dimensiones del saber. El conocer, el hacer y el ser. ¿Sí? Que obviamente este desempeño ya lo podremos aplicar a diferentes actividades, resoluciones de problemas. Hemos dicho que pueden haber desempeños justamente complejos, académicos, más laborales, pero también muy simples, muy cotidianos. Pero una competencia, entonces, no deja de ser este desempeño, pero que ante todo es una integralidad. ¿Sí? Es el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. ¿Sí? Muchas gracias, Pamela. Entonces, ahora sí me gustaría con Rudy, lo tenemos a Rudy Martínez. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo está Rudy? Buenas noches. Muy bien, licenciada, Rudy, gracias. por favor, si nos puede explicar el tema de los saberes. El saber ser a qué corresponde, el saber conocer y el saber hacer, respectivamente, por favor. Compañeros a todos, un saludo cordial. Estas tres tipos de enseñanza está basado prácticamente en lo que es todo el módulo, el saber conocer, el saber ser y el saber hacer. El saber conocer es un proceso de manera que maneja la información de búsquedas, organización, análisis, sistematización. En el saber hacer son procedimientos y técnicas que aplicamos y estrategias de actualizaciones. Y el saber ser son actitudes, valores, estrategias que cada uno como profesionales las tiene que desempeñar. Sí, estamos bien. Rudy, ¿usted nos puede compartir algún desempeño que ha realizado hoy? De cualquier tipo, ya sea cotidiano, en el trabajo, de estudios, no sé. Algún desempeño, alguna competencia que ha realizado hoy. En realidad, en la vida profesional, yo creo que los tres saberes son complementarios a lo que uno va haciendo en el cotidiano desempeño de las funciones profesionales. Entonces, son varias las que uno realiza en la oficina o en el trabajo, ¿no? Coméntanos una. Entre los tres saberes. Coméntenos una y vamos a desagregar y usted nos va a comentar justamente el saber ser, el conocer y el hacer de esa su actividad. A ver, en el desempeño de mis funciones, desarrollo de análisis para aplicación de un sistema informático. Ya. Estuve trabajando en el análisis para el posterior codificación del sistema, ¿no? Entonces he trabajado en el análisis. Ya está realizando entonces un análisis en un sistema. En ese tenemos el saber conocer, en ese su desempeño. Sí, por supuesto que sí. Por ¿Cuál supuesto sería, que sí. porfa? Saber conocer los flujos de trabajo que va a desarrollar el sistema en la codificación. Entonces, basado en un diagrama de flujos para la posterior codificación. Perfecto. El saber hacer. También corresponde a la técnica, a la metodología que vamos a usar
en el desarrollo del sistema. El procedimiento, ¿no? Que va a Sí. realizar. ¿Y cuál sería el saber ser que usted le pone el momento que está realizando ese desempeño? Las estrategias que se va a manejar de acuerdo a las metodologías a emplear. Ejemplo, qué tipo de base de datos se va a usar para la implementación en el sistema. Pero eso no tendrá que ver más con el saber hacer. En la parte de la técnica, sí, pero en Ujú. la parte de la metodología, yo creo que correspondería al saber hacer. Sí, justamente eh, creo que nos estamos refiriendo más al saber hacer. Y cuando yo le digo, ¿cuál sería el saber ser? ¿No? Porque justamente si volvemos, digamos, a ver qué corresponde o a qué corresponde el saber ser, hablamos justamente de la actitud que debe tener el profesional el momento que está realizando el desempeño X, en este caso el análisis para este sistema que usted está elaborando, ¿no? Entonces, cuál tendrá que ser esa actitud? ¿Se acuerdan que habíamos hablado la otra vez igual del tema de la conducción, de la movilidad, ¿no? Porque habíamos dicho que la competencia es esa integralidad y nosotros somos esa competencia, porque la competencia la desarrollamos nosotros. Entonces, en cada uno de los desempeños que vamos cumpliendo, siempre va a haber estas tres dimensiones. Entonces, ¿cuál sería ese saberse? Las actitudes del profesional en la elaboración del sistema. Exacto, ¿cuál? Digamos que sea así como, ¿no ve? Qué difícil que es. Por eso yo creo que cuando la anterior vez hablábamos de que, ¿por qué si la persona es integral desde que prácticamente nacemos, venimos con estas dimensiones? Porque nosotros desarrollamos las competencias, los desempeños, porque llega un momento que solo nos centramos más en lo que es el conocer y el hacer, ¿no? Porque obviamente son cosas tal vez que las tenemos mucho más objetivas, son mucho más fáciles de poder identificar, ¿no? En cambio, el poder pensar, el poder identificar en un saber ser, que hemos visto que es un aspecto importante y que puede marcar la diferencia de un desempeño, ¿ves? Nos cuesta más, porque justamente no estamos acostumbrados a identificarlo, y como les decía, no vamos pues nosotros en la vida pensando todo el rato de que, ay, ahora estoy actuando, esta es mi actitud, digamos, no vamos. Pero el reto que tenemos ahora es el tratar dentro de lo posible, el poder identificar justamente esta integralidad, ¿sí? ¿Para qué? Para Sí. formar profesionales justamente en este marco, pero el saber ser también en el marco del desempeño, no solamente esas cualidades que todo profesional debemos tener, pero sino que el desempeño, esa acción que estamos realizando, tal vez nos llama a poner atención en algo extra, digamos, ¿no? O en precisar alguna actitud especial. No necesitamos poner un listado de cualidades, sino una o dos que nos permita en algún momento hacer reflexionar a nuestro estudiante para que piense que todos los desempeños que uno cumple tiene, aparte de esa integralidad, tiene pues por ende también sus consecuencias, ¿no ve? Porque son justamente conocimientos, actitudes, son habilidades. Entonces, nosotros al identificar, más adelante vamos a ver que vamos a tener que planificarlas para formarlas e incluso evaluarlas. Entonces, Sí. es un reto, ¿no? Entonces, por eso, cuando usted, Ruby, por ejemplo, está haciendo el análisis, entonces tal vez tendrá que ser, uno tendrá que actuar, ser sistemático, digamos, ¿no? Ser ordenado, más que otra persona tal vez que está realizando otro tipo
de desempeño, no sé, se me ocurre, yo no soy del área, digamos, ¿no? Pero entonces tratar de identificar justamente este saber ser en relación al desempeño. Porque como habíamos dicho, si queremos hablar solo de cualidades en general, ahí caemos en la subjetividad. Pero en cambio, si hablamos del desempeño, ya tenemos un poco más de criterio, digamos, ¿no? Para marcar. Una preguntita, entonces el saber ser sería ya referido más que todo al área en específico en el cual nosotros desempeñamos nuestras funciones, ¿no es cierto? Exacto. O sea, el saber ser, como decimos, es una de las dimensiones de la competencia. Y hemos dicho que competencia, bueno, o el desempeño se puede realizar en cualquier lado, ¿no? Y ya sea usted desde su carrera o en su propia casa, hay desempeños muy cotidianos que los va a realizar, pero si nos ponemos a analizar, vamos a tener siempre esta integralidad, Ya. ¿no? Pero en este caso, como estamos queriendo planificar una oferta en base a competencias, tenemos que más adelante ir pensando en justamente identificar esta integralidad. Pero ya hablando de desempeños más profesionales, obviamente, ¿no? Sí, ¿Ya? justamente, Ajá. justamente tenía muchas dudas en la que viene, en la nueva, en el nuevo módulo, que es en la unidad Sí. 2, pero Ujú, seguramente cuando vayamos avanzando nos va a ir aclarando. Gracias. ujú. Sí, Gracias, licenciada. eso es, ¿no? Entonces ahí se lo dejo, Rudy, para que vayamos pensando justamente en el saber ser en relación a nuestro desempeño. ¿Ya? Está bien, licenciada, gracias. No, a usted. Licenciada, ¿Sí? em, Claro. yo quisiera compartir un ejemplo en este punto. ¿Ya? Ujú, Em, bueno, desde mi punto de vista, creo que los profesionales que ahora se sacan al mercado laboral, falta eso, ¿no? Falta el tema de competencias de manera integral, que podamos manejar nosotros el tema del saber hacer, saber conocer, saber ser. ujú, Pues, ujú, o de la universidad los profesionales salen muy, con muchos conocimientos teóricos, por ejemplo, pero les falta el ujú, saber ser, ¿no? Entonces uno tiene que ser ujú, integral en el campo donde se desempeñe, particularmente, un ejemplo, en atención al cliente, por ejemplo, si, no sé si podría yo tal vez ujú. citar un ejemplo. Claro que sí. Los profesionales, por ejemplo, que se desempeñan en atención al cliente, en plataforma, entonces tienen que ser integrales. En el saber ser, obviamente, tendrá que conocer qué procedimiento es el que va a utilizar en un determinado proceso, ¿no? Se me Ujú, ocurre, si tiene que atender a un cliente, por ejemplo, en asesorar un crédito, un ejemplo, entonces ujú, tendrá que saber cuál es el proceso que debe seguir, desde hacer el cálculo del monto, del crédito que requiere el cliente, etcétera. En el ujú, saber conocer, bueno, tendrá que saber la normativa relacionado con créditos, ¿no? Obviamente, normativa que maneja ujú, en función a la ASFI, o sea, conocimientos teóricos. Pero el saber ser le va a permitir a este profesional desempeñarse de la mejor manera, teniendo buena actitud, ser proactivo, ser una persona que pueda tratar al cliente desde el momento en que ingresa a la oficina y podamos incluso dar el buen trato, el saludo. Entonces, todas esas ujú. cosas suman. Por eso es que la integralidad en una competencia en el desempeño realmente es fundamental. Y esto va a permitir cambiar, obviamente, este proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes, para nosotros que nos estamos formando en este campo de algún momento, ser, Ujú. quizás poder impartir enseñanza. Entonces, realmente es un tema muy importante, ¿no? Sí, y como les digo, sí, justamente Gladys, es un reto porque es difícil. Y yo les digo, el momento que uno quiere planificar, por ejemplo, la formación y luego evaluarla, es complicado.
pero por lo menos hacer el intento de llegar a la reflexión, creo que ya, uno marca la diferencia. ¿Y saben qué? Y somos nosotros los que ya tenemos experiencia, digamos, laboral, porque ya hemos salido de nuestras carreras, y seguro nos hemos desempeñado, en algún momento nos estamos desempeñando, es que podemos identificar justamente esta integralidad, ¿sí? Obviamente el conocer y el hacer, eso está por demás, eso lo podemos hacer. Pero nosotros mismos al reflexionar con nuestra misma actuación, nuestro mismo desempeño, podemos el poder identificar ese saber ser. ¿No? Ese saber ser, y que justamente como nosotros vamos a tener la opción, la oportunidad en algún momento de poder formar a otros profesionales, el poderles brindar ese plus, ¿no? Que es esta la integralidad. Entonces, yo creo que eso también para mí es importante en ese sentido también, por eso que, por ejemplo, todas las personas que quieran ser docentes en alguna carrera, es importante que tengan una experiencia laboral previa, ¿no? No solamente que seamos excelentes, que hayamos terminado la carrera, y que pueda que sí, que hayamos terminado y muy bien, pero el podernos desempeñar ya en el campo laboral, ya sea como empleados o como les decía, ya sea emprendiendo y demás, nos da estos otros pluses, ¿no? Y que nos van a permitir también el poder identificar para poder formar a la vez, ¿ya? Entonces, bueno, eso es un ejercicio que lo vamos a ir haciendo, el poder identificar justamente las 3 dimensiones en los diferentes desempeños que vamos realizando, ¿no? Y ustedes vayan pensando, como hablamos la otra vez, algo tan cotidiano como conducir un auto o realizar el desayuno, ya entonces el llegar a la universidad, el estudiar, cada uno de sus desempeños. Vamos pensando cuáles son todas esos saberes que estamos poniendo en práctica o que ponemos en práctica o que tendríamos que poner en práctica, ¿no? Entonces, y eso nos va a ayudar porque en el módulo 2 sí ya vamos a tener que aterrizar cada uno en una competencia que la vamos a tener que más adelante formar, ¿ya? Entonces, a ver, para tratar de acelerar, ahora sí, lo tengo a Franco Córdoba. Lo veo, pero creo que no está. Israel Ramírez. Licenciada, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Buenas noches Israel, ¿cómo está? Muy bien, licenciada. Listo. Entonces ahora nos vamos a las clases de competencia. Sí, ¿se acuerdan que también habíamos visto en la unidad anterior que aparte de haber ya definido lo que era una competencia, habíamos visto que en la educación superior manejamos 3 tipos de competencia? ¿Sí? Sí, licenciada. Entonces, ¿a qué nos referimos? A las competencias que son propias de una determinada profesión y que poseen un alto grado de especialización. ¿Cuáles son ellas? Ese tipo de competencias son las específicas porque bien nos menciona ahí que son propias de un tipo de profesión. Exacto, ¿no? Son entonces las siguientes, ¿cuáles serían? Las que se refieren a los conocimientos, procedimientos y actitudes previas. Esta ya está hablando más que todo en las competencias que son genéricas, que son como decir comunes a varias áreas de desempeño. Le cuento que estas creo que nos referimos más a las básicas. Ya, licenciada, perdón.
¿no? Porque justamente Entonces, son los que nos dan los fundamentos, habíamos dicho, las bases, para luego poder desarrollar unas competencias ya sean ciencias específicas o genéricas, ¿no? sí, Y por sí, último, sí, va a estar justamente como usted decía, más ya tendríamos genérico. las genéricas, que son las que son comunes a las diferentes áreas de desempeño o carrera. ¿Usted de qué carrera es, Israel? Yo soy de la carrera de Administración de Empresas. ¿Ya? ¿Nos podría dar un ejemplo de los 3 tipos de competencia con su carrera, por favor? Claro, licenciada. Ujú. Podríamos empezar por las competencias básicas, que como bien dicen, en mi carrera y pienso que en todas las carreras, una comunicación efectiva es muy esencial para poder desarrollarse de manera íntegra, ya sea en cualquier Ujú. ámbito laboral y área de desempeño. Ya prosiguiendo con las competencias genéricas, pienso que en las áreas de desempeños comunes que se tienen entre las carreras económicas está el manejo de números, el razonamiento lógico, Ujú. eh, más que todo enfocado a eso. Quizá igual hay otras carreras que manejan el número, los números, ¿no? Ujú. En el sentido de la economía, específicamente en eso. Ahora una competencia específica propia de administración de empresas, como bien manejan, es el MBA, es la administración estratégica, que Ujú. quizá estaría muy bien que las demás carreras también lo realicen, el tema de las estrategias, pero la Ujú. administración de empresas está enfocada más que todo en ese ámbito. Ya, ok. Gracias, gracias Israel. Sí, Muchas gracias a usted, vamos, licenciada. vamos a ir aclarando también conforme vayamos avanzando el tema de las competencias, sobre todo a veces tenemos cierta confusión entre las básicas y genéricas, pero ya en el módulo 2 nos vamos a centrar mucho más en aquello que ya nos va a ayudar un poco más a aclarar, ¿ya? Pero sí, entonces, es importante recomendarles siempre volver a revisar estas, esos temas que hemos visto ahora que son claves, ¿no? Si estamos hablando de competencias, tenemos que saber qué son las competencias, qué tipos de competencias tenemos o vamos a manejar, cuáles son las dimensiones, cómo podemos identificar o definir las diferentes dimensiones en la competencia. Esos son aspectos que constantemente lo vamos a ir viendo y que vamos a requerir, como les digo, porque justamente vamos a trabajar en base a... ¿Ya? Listo. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna consulta? Si no, voy a pasar a la presentación de lo que es el perfil. ¿Nada? Entonces, ahora sí, permítanme compartir la presentación. Ya. Sí, entonces, como les decía, por favor, si durante la exposición hay alguien que quiera hacer alguna consulta, me avisa, habla para poder parar y darle respuesta. ¿Ya? Entonces, así, de una manera rápida, vamos a ver lo que es el tema del proceso metodológico para el diseño, en este caso, macrocurricular basado en competencia, ¿no? Macrocurricular de una carrera. Antes de seguir, por favor, a las personas que están con el micrófono habilitado, si lo podemos cerrar, Nicole. Gracias. Creo que y Nicole otra vez está con su micrófono. Ok, ahora sí. Ya. Bueno, todo el material, todo lo que vamos a hablar ahora sí de manera rápida, también lo tienen
en la plataforma. Obviamente, esta pequeña presentación también la voy a subir ya mañana junto con la grabación. ¿Ya? A ver, para las personas que tal vez no estamos que no conocemos muy de cerca lo que es un proceso de diseño o de rediseño, por ejemplo, en las universidades, ¿sí? Bueno, comentarles que, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a una carrera, ¿sí? A veces lo primero que queremos o tratamos de informarnos es justamente, por ejemplo, cuál será el plan de estudios, cuáles las materias que vamos a llevar en esta carrera, cuál es el perfil profesional que tiene esta carrera, ¿sí? Son sobre todo esos temas más o menos que los que nos interesa conocer, cuáles son los lugares al terminar la carrera podremos ir a trabajar, dónde nos podemos desempeñar, ¿sí? Son temas que seguro cuando estábamos ingresando en aquellas épocas, sobre todo en la mía, a la universidad, bueno, nos cuestionaba, ¿no? Todas esas interrogantes hacen pues justamente a lo que es una oferta macrocurricular de una carrera que la llamamos, ¿no? Porque ahí está justamente todo el diseño de lo que es una carrera. ¿Cuál es el itinerario de formación que se va a presentar? ¿Cuál es su visión, su misión que tiene? ¿Cuál es el perfil que presenta? Justamente la carrera, el plan de estudios, docentes, perfiles de los docentes, modalidades de graduación. Todo eso viene a ser todo lo que es el diseño macrocurricular de una carrera. ¿Sí? Y después hablamos de lo que es un diseño microcurricular, que ya se centraría directamente en la planificación y descripción de una de las asignaturas que forman parte de esta carrera. ¿Ya? Entonces, en esta unidad, de manera muy general, ustedes lo que están viendo en el contenido es un proceso de rediseño macrocurricular de todo lo que vendría a ser una carrera universitaria o una carrera técnica de algún instituto técnico de educación superior, ¿no? Y más adelante, y a partir del módulo 2, nos vamos a centrar en lo que es el diseño microcurricular, que viene a ser el trabajo dentro de una asignatura. ¿Sí? Cuando hablamos de un proceso de diseño o de rediseño macrocurricular, obviamente este es un proceso que se tiene que es una decisión institucional que asume en este caso la carrera o la institución para poder realizar ajustes a la oferta que está presentando a los diferentes estudiantes o participantes, digamos, ¿no? Pero en todo caso es un trabajo institucional donde, digamos, un docente solo no va a tener mayor injerencia en la toma de decisiones de este diseño macrocurricular, a no ser que forme parte de algunas de las comisiones, que se ha tomado en cuenta en algunos de los procesos, ¿no? del rediseño. ¿Sí? Pero en cambio, cuando nosotros ya vayamos a ver a partir del módulo 2 el diseño microcurricular, ya es algo en lo cual sí como docentes o futuros docentes ya podemos tener injerencia porque vamos a trabajar directamente dentro de una asignatura. ¿Ya? Por eso es que en esta unidad hablamos solamente de hacer un abordaje, de darle una mirada general a todo lo que es el proceso del diseño macrocurricular, porque ahí solo nosotros no podríamos hacer mucho más, ¿no? Simplemente en este caso comentarles tal vez el proceso que se sigue, y en este caso teniendo cuidado o precisando
en que desde la identificación, desde la realización de un estudio de contexto, se vayan precisando justamente competencias, porque la lógica que se quiere seguir con este abordaje del diseño macrocurricular es que sea basado en competencias, que se pueda realizar un rediseño de una carrera siguiendo este enfoque, ¿ya? Entonces, yo les voy a comentar un poco el procedimiento, como les decía la anterior vez, de la metodología que hemos seguido, que no es un gran invento, sino es un trabajo que se ha realizado con diferentes carreras acá en las universidades bolivianas, ¿sí? Pero teniendo cuidado justamente de pensar en las competencias, ¿no? Ustedes en plataforma, aparte de la descripción de cada uno de estos procesos, tienen pequeños formatitos, si se quiere, que si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de participar de un proceso de rediseño, tal vez los puedan utilizar, les puedan servir de base, los puedan ajustar, cambiar, qué sé yo, pero los tienen ahí que les pueden servir. ¿Ya? Entonces, cuando una universidad, una carrera decide realizar un rediseño curricular o generar una nueva carrera, obviamente lo primero que tiene que hacer es pues identificar justamente si hay una demanda para esa carrera, ¿no? En este caso vamos a hablar más de lo que es un rediseño, ¿sí? Y entonces por eso justamente es que se parte de la elaboración de un estudio de contexto, ¿sí? Un estudio de contexto que se tiene que contrastar con un diagnóstico institucional, que es, digamos, una autoevaluación que realiza la carrera para saber cómo estamos en relación y poder compararnos en relación a lo que nos está solicitando justamente el contexto y ver cómo a través de todos los diferentes componentes que hay que irlos organizando en una carrera, vamos a dar respuesta a esta demanda que nos está haciendo el contexto, ¿sí? Y sin duda, la parte central de una oferta macrocurricular va a ser el perfil profesional de egreso, ¿sí? Que es lo que les vamos a decir a nuestros estudiantes: ustedes van a saber hacer esto dentro de 4 o 5 años, ¿no? Para saber. Pero entonces, esto es en resumido, digamos, el proceso que se hace, un diagnóstico institucional frente a un estudio de contexto, identificación de lo que viene a ser áreas de desempeño que nos permite llegar al perfil, del perfil a una malla curricular y por ende a las asignaturas. Pero ahora aquí vamos a ver. Pero entonces, una de las tareas prioritarias que se requiere hacer y que se solicita que sea de una manera bastante objetiva dentro de una carrera es justamente elaborar un diagnóstico de la carrera, ¿no? Que nos permita identificar y analizar cómo está la oferta actual que estamos brindando, cuáles las fortalezas, las debilidades que estamos viendo en relación a la demanda que se está identificando ya en el estudio de contexto, o que se vaya a identificar en el estudio de contexto, ¿no? Generalmente un diagnóstico de la carrera, o quienes lo realizan el diagnóstico de la carrera, generalmente van a ser equipos docentes también, o una comisión que esté conformada por estudiantes, por docentes de la carrera, ¿no? Tratando de hacer realmente un trabajo bastante objetivo para que podamos tener un resultado claro, ¿no? Entonces, de lo que se trata justamente es el de poder analizar toda la estructura institucional de la carrera para ver qué ajustes se puede realizar. Cuando hablamos de un proceso de rediseño, el proceso de rediseño sin duda tiene que tener
tiene que estar enmarcado en un compromiso de todas las partes, digamos, si se quiere, ¿no? Que, de todos los actores que forman parte de, en este caso, de una carrera, ¿no? Tanto de docentes, autoridades, la parte administrativa, incluso los estudiantes, porque a veces cuando realizamos un rediseño, se pueden presentar cambios que pueden ser bastante fuertes, si se quiere, ¿no? Y que pueden incluso llegar a, a, a decir que hay materias que se tienen que cambiar, materias que ya no van a, que ya no van a, que ya no tienen razón de ser. Entonces, ¿qué hacemos con el tema de los docentes? ¿No? Y sobre todo cuando venimos o estamos en instituciones públicas y todo el tema de la institucionalización y demás, el tema del rediseño tiene que ser un compromiso realmente institucional de mejora de esa oferta, que tiene que sobrepasar todos estos los temas que son bien delicados, digamos, en la parte institucional de las universidades, ¿no? Y que tiene que sobrepasar también gestiones, ¿no? No solamente sea mientras está este director de carrera y su equipo y para la siguiente volvemos a cambiar, como muchas veces pasa incluso a nivel del gobierno, ¿no? En nuestro país. Pero entonces un tema de rediseño es un compromiso. Es un compromiso que realmente tienen que asumirse entre todas las partes que hacen a la carrera, ¿no? Y a veces eso cuesta, sobre todo en instituciones donde son ya muy tradicionales, de muchos años, pero que hay que hacer el intento porque el mismo contexto a veces ya nos está sobrepasando, ¿no? Y no queda otra. Hay que ir rompiendo algunas estructuras para poder generar mejores condiciones para los estudiantes, ¿no? Pero entonces, una de las primeras cosas centrales es elaborar el diagnóstico de la carrera, el hacer una autoevaluación de los diferentes componentes y aspectos que hacen justamente a esta oferta que se está dando en este momento, ¿no? La otra parte que se puede realizar de manera simultánea es el estudio de contexto, y aquí sí se solicita que el estudio de contexto sea realizado ya sea por un equipo o una persona que obviamente conozca del área, pero que no esté inmersa en la universidad, que no sea parte de la universidad, para que pueda elaborar un estudio con una mirada mucho más objetiva. ¿Ya? Entonces, Licenciada, una consulta. Si sí, se puede. no, claro que sí, digamos. Licenciada, una consultita. Cuando se hace el rediseño, como nos está explicando, ¿entraría el FODA? Por un lado es mi pregunta. Ujú, Por otro lado, ahora habla sobre el estudio de contexto. Y yo me ujú, acuerdo, no me acuerdo bien la fecha, el año, pero no hace mucho, ujú, participamos del rediseño de mi carrera y para este estudio de contexto nos han hecho llegar invitación a colegas que ya estuvieran trabajando, juzgado, fiscalía, ujú, salud, en distintas áreas para poder tener o brindar el aporte de la experiencia laboral a lo que ujú, es, como decía la compañera más anterior, si es que no me equivoco, ujú, Gladys, ujú. para ver qué nos falta como futuros profesionales, porque nos sacan todo teóricos y nada prácticos, nada con ese enfoque que ahora estamos basado en competencia. Esa era mi duda, licenciada. Sí, primero es que el FODA se puede utilizar como parte de la metodología para el diagnóstico institucional, obviamente, se lo puede utilizar, eso ya la carrera puede identificar la metodología que asuma para hacer esa autoevaluación, pero el FODA sin duda es una buena herramienta.
Y el estudio de contexto obviamente es un estudio amplio que requiere de tiempo y que justamente va a tocar las diferentes dimensiones. Y para tener información de las diferentes dimensiones que ahorita las vamos a ver, pues vamos a recurrir a diferentes actores. Entre esos justamente pueden ser egresados, ya profesionales reconocidos y demás de la carrera, ¿no? Porque un estudio de contexto justamente nos tiene que ayudar a identificar y analizar de manera sistemática la demanda del contexto, pero un contexto local y global, ¿sí? Porque ahora sobre todo, creo que más que nunca con el tema ya de la virtualidad, el tema del internet y demás, no, o sea, ya no solo podemos pensar que nuestro contexto se reduce solamente en el aquí y el ahora, ¿no? Estamos en contacto justamente con situaciones que a veces están fuera de nuestro alcance, pero que llegan a tener alguna injerencia o que podemos nosotros aportar con nuestro desempeño. Entonces es importante siempre el poder realizar una mirada de un contexto local, un contexto global, un contexto actual y también ver un poco las tendencias hacia futuro, ¿no? Porque también no nos olvidemos que los estudiantes entran ahora, pero salen de aquí a 4 años, ¿no? Entonces, también tratar de ver qué aspectos vemos, creemos que se vienen como tendencias y que se pueden ir perfilando ya para tomarlos en cuenta dentro de la estructura curricular que se vaya a presentar en la carrera, ¿no? Entonces es tener toda esta información que permita justamente acercar la oferta educativa, o sea, ¿qué va a brindar mi carrera? Como respuesta a las necesidades del sector productivo y de la sociedad en general, ¿no? Proporcionando elementos para la mejora de un proyecto curricular de una carrera, ¿no? Habíamos dicho que cuando ingresamos a una carrera, pues creo que la elegimos porque creemos que o consideramos que vamos a vivir pues de este oficio, de ese desempeño que nos va, ¿no? Ya sea de las diferentes áreas que tiene esta carrera. Puede que yo me incline más para el tema de la investigación o como estoy en el área de la educación, solo a la docencia, qué sé yo, a las diferentes áreas que pueda tener mi carrera, pero sin duda es un espacio en el cual yo me estoy formando para poder hacer mi vida en función a esta carrera, ¿no? Entonces, tengo que tener buenos elementos en mi formación que me permita dar respuesta a las necesidades que me está generando ese contexto en el cual yo voy a ir a interactuar. Entonces, el tener la información del estudio de contexto es justamente clave porque va a ser lo que va a articular justamente la oferta con la demanda. Y a partir del estudio de contexto es que nosotros vamos a ir identificando justamente cuáles son las nuevas áreas de desempeño o si se mantienen las áreas de desempeño tradicionales en las cuales se ejercían, por ejemplo, en la carrera, ¿no? Habrán ahora qué otros requerimientos tiene, ¿sí? Y habrá que hacer toda esa caracterización justamente justamente de esas nuevas áreas que se vayan a proponer. Para poder tener una información cabal del estudio de contexto, ¿sí? Se toma en cuenta estas 4 dimensiones. Un aspecto socioeconómico, cultural y político, el mercado laboral,
el profesional y el disciplinar. ¿Sí? A veces solo escuchamos que nos centramos en el mercado laboral, ¿no? Cuando nuestro contexto en el cual interactuamos como profesionales es mucho más allá solamente del mercado laboral, ¿no? Tenemos todo un aparato, si se quiere, socioeconómico, cultural, político, normativa, reglamentos que hacen a nuestra carrera, ¿sí? Tenemos nuevas herramientas, nuevas tecnologías que utilizan los profesionales en nuestra área. De nuevos enfoques, nuevas teorías que van respaldando justamente a nuestro desempeño profesional. Entonces son estas 4 dimensiones, es importante el darles una mirada para poder ver justamente cómo está esa carrera. O cómo va a estar de aquí a algunos años, cuál es la tendencia que se viene, cómo se le está manejando en otros lugares, en otras regiones, ¿sí? ¿Qué nuevas temáticas están siendo parte de esta nueva, de nuestra carrera? Por ejemplo, yo siempre digo, en el tema del derecho, por ejemplo, generalmente estábamos acostumbrados a escuchar áreas tradicionales como el área familiar, penal, civil, digamos, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, ya, por ejemplo, todo el tema de delitos informáticos, todo el tema que viene con la virtualidad y demás, está generando sin duda otra área grande en el derecho, ¿no? Que no sé cuál de las universidades las estará agarrando. Yo sé que todavía no tenemos una normativa clara, tal vez en el país, pero no sé cómo se está afrontando, por ejemplo, ese tema, no, la verdad que desconozco, ¿no? No sé, pero me parece súper importante el poder mirar hacia ese lado, ¿no? O ahora a todo el tema que es transversal, pero es crucial en esta época, el tema del cuidado del ambiente, del cambio climático, donde también hay todo un área ya del derecho que tiene que ver con esa área, ¿no? Que seguro hace años ni por si acaso uno hubiera pensado, ¿no? Pero esa información nos las va a dar un estudio de contexto, ¿sí? Y en el estudio de contexto a través, digamos, de estas dimensiones, nosotros vamos a tener que buscar, como les decía algún momento, personas, instituciones y demás lugares donde ir a buscar información para ver, digamos, cuáles son las características que tiene que tener el nuevo profesional o el profesional X. Bueno, será importante el que yo pueda consultar justamente a egresados de la carrera, tal vez a egresados que se están desempeñando en diferentes instituciones, también tal vez pueda consultar a egresados que no han podido conseguir trabajo para saber cuáles son las dificultades, ver cuál es la dificultad en el mercado laboral, cuáles son las dificultades que se están presentando, cuáles son los requerimientos, más allá de esas competencias específicas, cuáles son las otras genéricas, estas competencias blandas que se hablan que se están requiriendo ahora, ¿sí? Entonces, se requiere hacer todo un análisis justamente para ver cuál es la demanda que se tiene en relación a esa carrera. Y con esta información y más nuestro diagnóstico, hacer, como les digo, como una confrontación, una comparación, para ver qué es lo que tenemos que ajustar, para poder reducir la brecha. Si es que hubiera, porque bueno, por ahí también estamos bien, ¿no? Estamos respondiendo bien. Entonces, bueno, solo habría que hacer tal vez algunos ajustes.
Pero si la brecha es grande, entonces tal vez, entonces tomar estos elementos, obviamente, y decidir también, a ver qué, desde la carrera, qué vamos a incorporar, cómo se va a incorporar, ¿no? Porque como decimos, todo diseño curricular es una toma de decisión, ¿sí? Porque también podemos tener un extraordinario estudio de contexto, pero no va a haber una carrera de 4 años que, que pueda hacerse cargo de todos los requerimientos y que tenga el contexto, ¿no? Entonces ahí son temas de decisiones y que a veces incluso pasan por decisiones no solamente de la carrera, sino incluso de la universidad y de todo el componente institucional que se maneja, ¿no? Pero sin duda el contar con un estudio de contexto y no solo de un estudio de mercado laboral es muy importante, ¿no? Porque, como les digo, un profesional no solamente trabaja en un mercado laboral, sino que trabaja en un contexto que es mucho más amplio. Con la información que se tiene del diagnóstico y del estudio de contexto, uno de los momentos que ha sido, creo yo, bastante bien aceptado y bien reconocido dentro de la metodología que hemos seguido ha sido el tema de las mesas multisectoriales, ¿no? En mis épocas, yo he participado en un rediseño de mi carrera de Ciencias de la Educación, pero en esas épocas, por ejemplo, lo que se hacían eran solo las presectoriales o las sectoriales, que se trabajaban solo con personas de la carrera, solo del área, digamos, ¿no? Pero en ese entonces era muy difícil el abrirse a otros sectores con los cuales se interrelaciona, pues, en el trabajo cotidiano, ¿no? En cambio, en una mesa multisectorial, lo que hemos tratado más bien es justamente el de invitar a representantes de los diferentes sectores con los cuales interactúa la carrera que estamos en cuestión, ¿no? La carrera en rediseño, ¿no? Para justamente el poder escuchar. Y algo que ha sido interesante en las mesas multisectoriales, por ejemplo, es que los docentes, autoridades y demás de la carrera no han participado de este evento como tal. Han sido solamente organizadores, ¿no? Porque es un espacio que se ha hecho para poder escuchar justamente al contexto, para poder escuchar a los diferentes sectores con los cuales nuestra carrera interactúa y cómo nosotros podemos dar respuesta a ello. Y han sido esos representantes de estos sectores, teniendo obviamente la información previa del estudio de contexto y demás, los que en este espacio, que es una mesa multisectorial, que es además semipresencial ya desde hace mucho tiempo, porque una sola jornada a veces no alcanza, que hacen un primer esbozo, así un primer borrador del perfil profesional de la carrera, ¿no? Ellos son los que lanzan, digamos, ¿no? Sugerimos que el profesional de esta carrera tendría que tener estas competencias, ¿no? Con toda la información que se requiere y el análisis que se realiza en la mesa multisectorial, ¿no? Porque justamente, como decía la compañera, por ejemplo, un abogado no solamente trabaja pues entre abogados, ¿sí? Tendremos que escuchar también a quienes servimos, por ejemplo, ¿no? A quienes son los clientes y a los diferentes sectores, de acuerdo también a las decisiones institucionales que se vayan tomando. Seguro hay abogados que trabajan en la banca, hay abogados que trabajan con el área de salud, hay abogados que trabajan en diferentes sectores. Entonces es importante escuchar de ellos y tomar atención para ver justamente qué requerimientos están teniendo a la carrera de derecho. Más allá solamente, como les decía, de plantear unas áreas que tal vez son muy importantes, son muy tradicionales y que siempre van a estar vigentes, pero que tal vez ahora se requieren de
de otras más, ¿no? Ese es como un ejemplo suelto, así de en diferentes carreras, ¿no? Entonces, ha sido bastante bien aceptado, como les digo, que en varias universidades sí se han incorporado el tema de las mesas multisectoriales como parte de los rediseños, por lo menos esa parte del proceso, ¿no? Porque como les digo, el poder realizar un rediseño desde ya es costo de oportunidades, es toma de decisiones, es compromiso y mucho más cuando a veces queremos cambiar incluso de enfoque, ¿no? Entonces ahí a veces tienes que incorporar temas como que, mucha ahora hasta cargas docentes, carga de horarios docentes y demás que, como les decía, a veces es complicado cuando ya tenemos unas estructuras bien duras, digamos, en el sistema universitario, ¿no? Pero lo bueno ha sido que poco a poco se han ido, si se quiere, asumiendo algunas partes de la metodología, tal vez no una metodología totalmente así, en blanco y negro de una formación basada en competencias, salvo en la Universidad Amazónica de Pando en algunas carreras, tal vez justamente porque es una universidad nueva, relativamente nueva, ¿no? No con una estructuras muy pesadas como otras, como una UNSA o como una más que tricentenaria de Chuquisaca, por ejemplo, ¿no? Una San Francisco Javier y demás, donde sí han habido oportunidades de abrirse un poco más. Pero en todo caso sí se han asumido diferentes aspectos de la metodología y sobre todo de la parte del diseño microcurricular que lo vamos a ver, que tanto así que el enfoque está dentro de lo que es el marco que lo asume el CV, que es una de las instancias que rige las universidades del sistema público, ¿no? El comité de las universidades, ¿no? Que está dentro del marco como una opción más para poder realizar rediseños curriculares a modelo frente al de objetivo, ¿no? Entonces eso para nosotros ha sido realmente un logro, el que por lo menos se incorpore como una opción y entonces las universidades y carreras que tengan o que quieran trabajar sobre ese enfoque o tomar algunas de los aspectos de la metodología, lo puedan hacer porque tienen ese aval dentro del CV, ¿no? Pero bueno, entonces es en esta mesa multisectorial donde se define así muy, como les decía, muy en borrador lo que viene a ser el perfil profesional justamente con los representantes del contexto. Y esto nos ayuda a que esta oferta o esta propuesta no quede de una manera muy autorreferente, como si fuera solo dentro de una presectorial o una sectorial, ¿no? Que seguimos siendo solo las del mismo área tomando decisiones. ¿Sí? Y entonces el perfil profesional, que no es otra cosa que un conjunto de competencias que caracterizan un programa de formación, como les decía, es el compromiso que establece la institución con el docente. ¿Sí? Creo que si bien muchos de nosotros, como les decía, tal vez es uno de los aspectos que primero consultamos o queremos enterarnos cuál es el perfil cuando estamos ingresando a la universidad, también hay muchos de los estudiantes que llegan a un tercer semestre sin saber cuál es el perfil de la carrera, ¿no? Entonces, como docentes, es importante que cada uno de nosotros siempre podamos informar y que el estudiante sepa para qué se está formando, ¿no? Y cuáles son las competencias que va a desarrollar. ¿Sí?
Entonces, el perfil profesional no es otra cosa que simplemente es ese compromiso que tiene la carrera. Y cuando si uno como estudiante lo supiéramos y pudiéramos hacer un seguimiento justamente de aquello, sería importante, ¿no? En que podamos justamente el poder hacer ese seguimiento en nuestra carrera y ver que justamente todas las asignaturas que vayamos pasando, todo lo que desarrollamos en esos 4 o 5 años, nos ayuden a cumplir con el perfil que la carrera nos ofrece, ¿no? Porque a veces si no se quedan en lindos postulados, que a veces ni los entendemos, no los tenemos claros, y bueno, y al final como ni siquiera nos habíamos enterado cuál era el perfil, ni sabemos realmente si todo lo que hemos pasado durante los 4 años nos es útil para cumplir con ese perfil, ¿no? En este caso es importante que todos los docentes que forman parte de una carrera conozcan el perfil y que puedan socializar y explicar y dar a conocer a los estudiantes, siempre remarcando cuál es el perfil y para cuál es ese propósito para el cual se están formando, ¿no? Y dar a conocer justamente cuáles son las competencias que van a desarrollar mientras estén en esa carrera, ¿no? Y el perfil profesional, entonces, basado en competencias, nosotros pues que identificar estas competencias, unas competencias globales que se van a desarrollar durante los 4 o 5 años que dure la carrera. ¿Sí? Y como ya lo veíamos anteriormente, este grafiquito, justamente del estudio de contexto vamos identificando las grandes áreas de desempeño, y de las áreas de desempeño es que vamos a identificar ya las competencias, estos grandes desempeños globales que va a desarrollar el estudiante mientras dure nuestra carrera. Y cómo vamos a lograr cumplir, digamos, con este perfil, es a través de nuestra malla curricular o nuestro mapa de competencias que van a ser cada una de las asignaturas en las cuales se van a desarrollar otro tipo de competencias, ¿no? O unidades de competencia que las vamos a ir identificando para los diferentes niveles. ¿Sí? Pero entonces un perfil profesional de egreso basado en competencias no es otra que la suma, si se quiere, o la descripción de las diferentes competencias globales y las áreas de desempeño que tiene una carrera. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo porque, para que nos quede más claro. Un área de desempeño es un ámbito o son los campos de actuación profesional, lo cual involucra espacios y objetos en y sobre los cuales se ejerce una labor. ¿Sí? Es el campo de actividades laborales definido por el tipo de trabajo que es desarrollado. Por ejemplo, algo que, como siempre digo, el área de la medicina, tal vez porque siempre alguno de nosotros hemos tenido que ir al médico en algún momento, tal vez se nos hace familiar, aunque obviamente tiene su propia complejidad. Pero, por ejemplo, en el área de la salud, un médico es posible que se pueda desempeñar en el área asistencial, que sin duda es lo más grueso que tiene la carrera, y dentro de esa área asistencial seguro estarán las diferentes especialidades, ¿no? Pediatría, ginecología, endocrinología, y las diferentes áreas que hacen a la parte asistencial, pero tal vez también un médico pueda dedicarse a la parte de salud pública. Es otra gran área que puede tener el área de la medicina, ¿no? Que también se puede formar en esa área. Es un área en la cual se desempeña también el profesional y requiere de unas competencias específicas para cumplir con esa área. ¿Sí? Habrá un área, por ejemplo, de investigación también, ¿sí? Que es un área mucho más genérica, pero que también puede ser importante y en la cual se desempeñan los médicos. ¿Sí? Y así las diferentes áreas de cada una de las carreras. ¿Ya? Después, para cada una de estas áreas de desempeño, se hace una caracterización o una descripción de
de la problemática que hace a esa área, ¿no? Y que se tiene que dar respuesta justamente con una competencia, con el desempeño que va a cumplir el profesional, ¿no? Y a esa caracterización es al que se le llama el nodo problematizador. ¿Sí? Y obviamente, como les decía, tenemos el nombre del área, tenemos la caracterización o la problemática que encierra esa área, y entonces definimos un desempeño, una competencia global que da respuesta a esa problemática. Y esa es justamente esta competencia global, que no es otra cosa que el desempeño, la acción que desarrolla un profesional en el área de desempeño concreto. Y entonces, las diferentes competencias globales que nosotros vayamos a identificar, articuladas, definen el perfil profesional de egreso de una de las carreras, ¿no? Y aquí vamos a ver en el caso de comunicación social. Esta es una propuesta, obviamente esto no es de una carrera en sí, es el trabajo de algún compañero de uno de los procesos anteriores, ¿sí? Porque es justamente, esta es la actividad que también tenemos que realizar ahora en esta unidad, ¿sí? Elaborar el perfil profesional de nuestra carrera de formación, hacer una propuesta, pero en base a competencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos el nombre de la carrera, identificamos las áreas de desempeño, ¿sí? Obviamente no tenemos ahorita la posibilidad de realizar ni un diagnóstico ni un estudio de competencia. ¿Sí? Entonces, en base a nuestra experiencia, a la experiencia laboral y a la experiencia de formación que tenemos, es que nosotros vamos a proponer áreas de desempeño para nuestra carrera. Tal vez ya sean algunas tradicionales que ya están, ¿sí? O tal vez, como les digo, en base a la experiencia y lo que vamos viendo, podemos proponer y sugerir algunas. Este es solamente un ejercicio que vamos a realizar. Y así como en este caso, esta compañera o compañero que ha hecho para comunicación social. Entonces ella o él indica que un profesional en comunicación social se puede desempeñar en el área del periodismo, en el área de la comunicación institucional, en el área de la comunicación para el desarrollo y en el área de la publicidad y propaganda. ¿Sí? Esta persona propone esas 4 áreas para una carrera de licenciatura. Entonces, para cada una de estas áreas, como hemos dicho, identificamos una competencia específica. ¿Sí? ¿Cuál es el desempeño que se realiza en el área del periodismo? Bueno, en este caso propone que es investigar, seleccionar y presentar información sobre temas de interés y utilidad pública que ameriten la discusión para enriquecer el conocimiento del entorno social, político y económico. ¿Sí? En este otro caso, propone cuál es el desempeño que se realiza en comunicación institucional. Diseñar, implementar políticas y estrategias comunicacionales. ¿Cuál es el desempeño, cuál es la competencia que realiza para la comunicación, para el desarrollo? Generar procesos comunicacionales que ayuden a mejorar la calidad de vida. ¿Cuál es el desempeño, la competencia específica que se realiza en el área de publicidad y propaganda? Diseñar y ejecutar campañas de promoción publicitaria ideológica, etc. ¿Sí? Entonces, es un desempeño, una competencia global grande, ¿sí? Que responde al área del desempeño. ¿Cuál es ese desempeño que se realiza en X área? Entonces, ustedes, desde la carrera de su formación, identificarán, como les digo, desde su experiencia también, estas diferentes áreas. Serán 3 áreas, serán 4 áreas, serán 5, no sé, para que ustedes vean por conveniente, pero pensando también, por más que este sea un ejercicio, de que estamos en una carrera que tiene una duración de 4 años, ¿no? De 4 o 5 años. ¿No? Entonces, y que no
No, pues como les decía, tal vez tenemos muchísima información a la cual se podría o se tendría que dar respuesta, pero no se toman, se tienen que tomar decisiones, ¿no? Y tal vez ya en ese caso quedan temas que se manejan a nivel de especialización o de posgrado, digamos, ¿no? Cuando todavía hay temas que quedan sueltos, pero que pueden ser todavía importantes para la carrera, ¿ya? Pero entonces, esta es la parte específica, ¿sí? Que viene a ser las competencias específicas del comunicador o de la comunicadora social. Y también vamos a identificar, entonces, competencias genéricas globales para la carrera de comunicación. ¿Sí? Unas competencias genéricas que sean pertinentes, que sean coherentes a los desempeños que estamos proponiendo de manera específica. Hemos dicho que lo genérico siempre va a sumar, va a dar un plus a lo específico. Y en este caso, por ejemplo, proponen en el tema de empleabilidad el trabajo bajo presión y hacen una pequeña descripción. El manejo de una segunda lengua y también hacen ya una pequeña descripción, no solamente se queda en la temática, ¿no? En el tema de las competencias genéricas de cambio, estamos hablando de género y de medio ambiente. Y también hacen su pequeña descripción, que estas competencias, al ser globales, también forman parte del perfil, ¿no? El comunicador social, aparte de poder investigar y demás, de diseñar, implementar políticas, generar procesos comunicacionales, diseñar campañas de promoción, va a poder comunicar y entender mensajes en el idioma inglés con alto dominio del inglés, ¿sí? Va a poder organizar y gestionar correctamente tiempos, tareas asignadas, realizando un trabajo bajo presión, ¿sí? Va a elaborar todos estos mensajes que se van a trabajar en estas diferentes áreas, ¿sí? Con el principio de equidad de género. Y también va a tomar en cuenta, seguro, el tema del cuidado del medio ambiente, porque están dentro del perfil profesional de IGRE. Entonces, este perfil, como hemos dicho, viene a ser el compromiso que tiene la carrera con el Estado. Pues lo que nosotros pongamos aquí es lo que se tendría que cumplir, ¿no? Digamos, en la carrera, si es que estuviéramos realizando realmente un proceso de rediseño común. ¿Ya? En esto se resume, si se quiere, de lo que viene a ser el perfil profesional de EGRE. Hay un ejemplo un poco más corto, igual con la misma lógica de la carrera de Ciencias de la Educación, ¿sí? Que en este caso la participante propone 3 áreas de desempeño: asesoría psicopedagógica, gestión y administración de proyectos y orientación psicopedagógica. Y para cada una de estas áreas tiene una competencia global específica, ¿sí? Es el desempeño que se realiza en esta área. ¿Sí? Fíjense que no estamos haciendo un listado, ¿sí? de cualidades, no es un listado así de una serie de desempeños, sino que estamos tratando de identificar justamente un desempeño global, que quede claro qué es lo que realmente va a realizar en el marco de esta área, ¿sí? De cada una de las áreas. Y lo mismo tienen aquí las competencias genéricas, las de empleabilidad. Aquí también hace mención al tema del manejo de una segunda lengua, del inglés, al tema de cambio, que habla del tema de género, del tema de interculturalidad. Y bueno, y acá en ese solicitábamos el tema de una competencia institucional, pero que tiene mucha relación, obviamente, con una de empleabilidad de cambio que ya no la estamos precisando, que no se las estamos solicitando ahora, ¿ya? Pero en todo caso, esta es la actividad que igual tenemos que realizar. A esto se reduce un perfil profesional
de egreso. Identificación de esas áreas de desempeño, los desempeños para cada una de estas áreas y las competencias globales genéricas para la carrera. ¿Sí? Eso es. Una preguntita, licenciada, o sea, el tema para el segundo, o sea, nuestra segunda tarea para subir al módulo sería elaborar la misma plantilla, o sea, Exacto. basándonos en esta plantilla elaboramos lo que nos corresponde a cada área en la cual nos Sí, ahora vamos profesionalizamos. a ver, voy a entrar a la plataforma y vamos a revisar. Si no hay mayor comentario, consulta sobre lo que hemos visto hasta acá. Ya, mi pregunta es por lo siguiente, porque después de presentarnos esos modelos, nos pasamos a la página 12.9 en el avance, donde ya hay un mapa de competencias. ¿Ese mapa de competencias lo vamos a dejar para después? Sí, no, ese mapa de competencias viene a ser es lo que vendría a ser una malla curricular, pero nosotros no vamos a llegar a ese trabajo, ¿no? Porque justamente la actividad central que se les está solicitando es el perfil, pero entonces no vamos a llegar a realizar una malla curricular, ¿no? Porque justamente estamos viendo solo un abordaje del diseño macrocurricular. Ya. Gracias, muy Sí. amable por la aclaración, esa era mi duda. Gracias. Sí, no se preocupe. Sí. Denle una miradita al contenido, está bastante claro, bastante sencillo. Y aquí, a ver. Ya para las personas que todavía no han ingresado, una vez más, recomendarles, por favor, ingresen a la unidad, revisen el contenido. En la guía está, obviamente, la descripción de la competencia que estamos proponiendo y que queremos que ustedes desarrollen, y por tanto, para cumplir con esta competencia, es que estamos proponiendo las actividades que van a realizar, ¿no? En este caso, bueno, tendríamos esta actividad, y como les dije, yo con el tema de solamente la asistencia, y se va a promediar con la de la anterior unidad para este módulo, voy a tener esta calificación. Tienen el cuestionario que está en línea, que es la lógica es similar a la que han llenado en la unidad 1. Tienen el trabajo, que es el perfil profesional de egreso basado en competencias, y tienen la participación de un foro, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Obviamente tomen en cuenta que esta unidad termina el 31 de octubre, ¿sí? Entonces, ya no es que tengamos también mucho tiempo. Y entonces la consigna para el trabajo justamente indica que deben elaborar a modo de ejercicio, porque obviamente, como les decía, no tenemos ahorita la posibilidad de realizar ni un diagnóstico ni un estudio de punto. Entonces van a hacer a modo de ejercicio el perfil profesional de egreso basado en competencias de la carrera en la cual se forman. ¿Sí? Entonces, para eso, ¿qué van a hacer? Identificar las áreas de desempeño de su carrera. Para cada área se va a identificar una competencia global específica, y además se van a identificar las competencias genéricas globales para la carrera. Por lo menos 2 de empleabilidad y 2 de cambio. ¿Sí? El tema de empleabilidad y cambio lo hemos visto en la unidad 1, pueden remitirse al contenido de la unidad 1 también, si es que tenemos alguna duda al respecto. El trabajo lo vamos a hacer sobre el formato que va adjunto aquí en la plataforma, y por tanto no se necesita enviar ningún otro documento. Acá tienen la rúbrica sobre la cual se va a revisar el trabajo respectivo y la participación del. Y aquí está el formatito que justamente, bueno, creo que no me va a permitir. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir el formato que lo voy a abrir.
¿Sí? Es el mismo que como les estaba mostrando, ¿no? Ponemos el nombre de su carrera, identifican las áreas de desempeño, serán 3, serán 4, no sé cuántas ustedes van a identificar. Para cada una de las áreas van a describir la competencia específica, cuál es el desempeño que se realiza en la área que están proponiendo. Y aquí identifican las competencias genéricas, por lo menos 2 de empleabilidad y 2 de campo. Por favor, no se queden solo en la temática, tratemos de redactar un poco el desempeño, ¿ya? Y es solamente esta tablita, la cual la tienen que enviar por el sector de envío de tarea, ¿ya? Voy a volver a la plataforma. ¿Sí? Entonces aquí tienen el contenido mínimo, tienen el material, aquí les decía los formatitos para el diseño macro, si es que en algún momento ustedes necesitan, pero es solamente esto es un material de apoyo, no tienen que trabajar nada para la unidad. ¿Sí? Entonces acá solamente van a enviar este trabajo ya realizado, como lo han hecho la anterior vez, el cuestionario que tienen que llenarlo, también ya está habilitado, todas las actividades están habilitadas y están hasta el 31 de octubre. ¿Ya? Miren. Ya tenemos un trabajo enviado, pero lo pueden hacer hasta el 31 a las 23:55. ¿Sí? Tienen 6 días y 1 hora todavía para realizar. El cuestionario igual ha estado habilitado desde el 21 y se cierra el 31. ¿Sí? Tienen 30 minutos para realizar y hay 5 personas que han estado realizando. Y el foro. Este foro, a diferencia de la unidad 1 que queríamos que sea de retroalimentación, este solamente es de información. Entonces no necesitan que retroalimenten alguna de los comentarios de sus compañeros. Pero sí es importante, por favor, que cada uno de ustedes participe y pueda gestionar la información que se les está solicitando. ¿Y cuál es esa información? ¿Qué dice? De la carrera, de su formación, de la misma en la cual van a hacer el perfil de egreso, ¿sí? Yo sé que muchos de nosotros ya hemos salido hace muchos años de la universidad, habrán otros que recientemente, porque hablemos de diferentes edades en el diplomado, pero todos podemos acceder, hacer una llamadita, buscar algún colega, algún compañero que tal vez nos pueda facilitar la información que requerimos, ¿sí? ¿Y cuál es esa información? El poder identificar o que nos puedan indicar cada cuánto tiempo se tiene programado realizar un rediseño en su carrera. ¿Sí? ¿Cada qué tiempo harán un rediseño curricular de su carrera? ¿Harán cada 5 años, cada 10 años, cada 3 años? No sé más o menos cómo está planificado ese proceso. Y también si les pueden indicar en qué año ha sido la última vez que se ha realizado un rediseño de su plan de estudio. Nos dirán algunos de los compañeros que ya han participado, están que 2018, 2016, 2015, sí, es una carrera nueva del 2016. Entonces, para que vayamos viendo y vayamos analizando también cómo está la situación en nosotros, ¿no? Y si tal vez nos pueden comentar cuál es el procedimiento que se realizó para el último rediseño que han realizado, independientemente del enfoque que se haya trabajado, que haya sido por objetivos, por competencias, ¿no? ¿Sí? Esas 3 informaciones. Tenemos, como les digo, ya algunas participaciones que han estado poniendo, pero también hay algunas participaciones como que dicen,
yo he salido hace años desconozco la información. Efectivamente, no todos tenemos que saber esa información, pero podemos gestionar. ¿Ya? Entonces, esta es parte de la actividad que se les está pidiendo para esta unidad. Entonces, por favor, gestionemos esa información, tratemos de buscarla haciendo una llamadita o buscando tal vez en el internet, dándonos alguna forma para poder contar con esa información y la ponemos en el foro. Entonces, este foro, por eso simplemente es un foro de información. ¿Ya? Y con eso ya tendríamos las actividades que tenemos que cumplir en esta unidad. ¿Sí? Entonces estamos claros con eso, ¿no ve? Por favor, no se olviden revisar la guía. ¿Sí? Entonces, ahora sí esto estaría ya. Como ya sabemos, tenemos hasta el 31, por favor, no nos hagamos pisar con el tiempo. Si bien la anterior unidad, por ser la primera unidad, hemos dado un día más para que la gente se pueda poner al tanto, o sea, no ha terminado de subir la tarea y demás algunas dificultades que han tenido por temas de conexión. Ahora, por favor, tratemos de prever esos temas que ya sabemos que se pueden presentar. Todas las actividades se tienen que presentar a través de la plataforma. Solo el tema de reenvíos, cuando yo les diga que ajusten y demás, me lo pueden mandar por mi WhatsApp. Pero después, nuestra aula es esta plataforma. Entonces, yo necesito que esté ahí, temas de registro, y para cualquier tema que me pidan más adelante pasa algo, yo necesito tener la evidencia que ustedes han presentado y que está a través de la plataforma. ¿Ya? Entonces, por favor, prevean el tiempo. Tenemos todavía 6 días, por favor, para llenar cuestionario, participar del foro y realizar la actividad. De todas maneras, como ustedes saben, cualquier consulta, cualquier duda, me la hacen conocer, me dejan un mensaje, me dejan un audio. Una vez más, si no puedo contestar en el momento, lo voy a hacer con seguridad por la noche para tener una respuesta mía. ¿Ya? Eso por la unidad 2. Ahora, para las personas que quieran ver su calificación, lo que vamos a hacer es, para ver las calificaciones, van a entrar siempre a la unidad que corresponde. En este caso, vamos a ingresar a la unidad 1 del módulo 1, porque son esas las calificaciones que ya están listas, ¿no? Permítanme primero cambiarme de rol. No sé si está, ya, estoy como estudiante. Para que pueda ver, ya. ¿Sí? Rudy. Licenciada, una consulta. El tema del foro, Sí. para muchos de nosotros, o no sé si es el caso de mis compañeros, pero evidentemente se nos dificulta obtener ese tipo de información en nuestras carreras. Uno, porque por motivos laborales y de trabajo uno no está en la ciudad donde estudió. Entonces, esto es más como para ir a dirección de carrera, hacer las consultas, entrevistarse con archivo, con dirección para que nos puedan dar estas respuestas. Entonces, como al no estar en esa ciudad, por una llamada telefónica no creo que nos puedan pasar la información pertinente a lo que queremos saber. Entonces, esa medida no sé cómo podemos sobrellevar estas respuestas, porque considero que es un poquito más complicado para los que no estamos viviendo en las ciudades donde hemos estudiado, ¿no? Lo que les sugiero es hagamos el esfuerzo para las personas que podamos, que estemos, o en todo caso, tomemos, por favor, una universidad que esté a nuestro alcance y que tenga la carrera de nuestra formación. ¿Ya? Así acordemos. Entonces eso no va a haber mayor dificultad. ¿Ya?
Si digamos usted ha estudiado aquí en La Paz, pero en este momento está en Cochabamba y obviamente no tiene acceso a la UNSA, tal vez pueda hacer esta consulta en la San Simón o incluso en alguna privada. ¿Ya? Y así entonces igual vamos a ver un poco cómo se está teniendo la dinámica de la información, del manejo de los rediseños en algunas universidades y carreras. ¿Está bien? Entonces no nos limitamos solamente a la carrera de su formación. ¿Ya? Ok. Entonces, Está bien, señora. ok. Para el tema de las calificaciones, fíjense, no es otra cosa que ver a este lado. También tienen un videíto en el módulo introductorio, pero fíjense, en este bloque tienen calificación. Pero siempre tienen que entrar a la unidad que corresponde. Entonces picamos ahí calificaciones y nos va a salir así. ¿Sí? Aquí nos va a salir la calificación del módulo. Y por ejemplo, en esta primera unidad, todos van a salir reprobados porque solo van a tener la calificación de la unidad 1. Porque si se acuerdan, yo les dije que dentro del módulo se promedia la calificación de la unidad 1 y unidad 2. Entonces, por el momento solo tienen unidad 1, por ende, obviamente aquí en la calificación del módulo van a salir reprobados. Pero cuando ya bajen a la calificación de la unidad, aquí ya es otra cosa. Ustedes van a tener su calificación de la sesión presencial, del cuestionario, el trabajo, el foro. ¿Sí? Y esta, por ejemplo, es sobre la rúbrica sobre la cual se ha calificado la sesión presencial y el trabajo que han enviado. Entonces, aquí algunos tienen algunos comentarios, incluso, ¿no? Aparte de la calificación, tienen algún comentario. Y del trabajo, aparte de tener la calificación en los diferentes criterios, tienen algún pequeño comentario en esta parte. Sí. Pero es así como ustedes en cada unidad van a ver y en cada unidad van a tener la rúbrica, esa rúbrica que está en la guía, es con la cual nosotros vamos a calificar en cada una de las unidades. Sí, pero entonces es ahí donde tienen que ingresar para ver las calificaciones. ¿Ya? Ahora, por ahí hay algún momento que está así y no tienen el bloque para ver. ¿Sí? Que está perdido el bloque. Entonces pican en estas 3 rayitas y se les va a habilitar. Y ya van a poder identificar el sector de calificación. ¿Ya? Entonces sí, por favor, todas las personas, también es importante entonces que le demos una miradita y hagamos el seguimiento correspondiente a cómo está. ¿Ya? Eso es. Eso es entonces, no sé si tienen algún otro comentario, alguna otra duda. De todas maneras, otra vez indicarles, yo estoy atenta al WhatsApp para cuando ustedes tengan algún comentario que hacer. ¿Ya? Si no, con eso ya estaríamos dando por terminada esta sesión. Y espero, por favor, no tengamos inconvenientes para la entrega de actividades hasta el día lunes, ¿ya? Eso es, entonces, si no hay más, me despido. Muchísimas gracias por su atención y nos estaríamos viendo la subsiguiente semana, yo creo ya. ¿Ya? Entonces, listo, muchísimas gracias, que descansen y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros.